La ressonància magnètica nuclear amb sedació en pacients pediàtrics és la nova incorporació a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Inaugurat just fa una setmana, en parlem avui amb el doctor Ricardo González, pediatre encarregat de la prova, juntament amb l'equip d'anestesiologia. Bon dia, doctor. Buenos días. Partim de la necessitat d'aquest nou servei. Tot i que la majoria d'estudis per imatges són ràpids i indolors, la ressonància magnètica, per la seva llarga durada, requereix de la col·laboració del pacient. En persones adultes és relativament senzill, aquí hi ha cadascú, però no és igual, no? En pacients pediàtrics, quina és la complicació que tenen els xiquets i xiquetes? Claro, pues mira, en pediatría la problemática que tenemos sobre todo es el tema de la colaboración, ¿no? Como has dicho, claro, en gente adulta es muy fácil, bueno, es muy sencillo decir no te muevas, estate quieto durante media hora y te suelen hacer caso. Ahora, en un niño, claro, depende de la edad y depende del problema que tenga o del retraso, pues se hace más complicado esta colaboración. Y es justamente esto, intentamos sedarlos, intentamos aliviarle un poco la ansiedad que tiene el hecho de hacer una prueba, ¿no? Con el soporte que lleva. No sé si has estado alguna vez en alguna resonancia, es como un tubo en el que te introduces y te queda la pared de lo que es la máquina justamente delante de la cara y claro, es muy agobiante. Pues La imagínate para mí. veritat és que no me n'han fet mai cap, ni ell ha estat present en cap, però sí que ho he vist a les pel·lícules i a les sèries i no sé a vegades si la realitat, o sigui, si esta ficció s'assimila a la realitat o a vegades hi ha certa distància. Sí. Bueno, hay distancia, pero ya te digo, está relativamente cerca de lo que es el aparataje y además del ruido que realiza. Cuando se inicia la prueba, la máquina realiza un ruido súper estruendoso y claro, a los niños, sobre todo a los más pequeños, les asusta. Dèiem I, precisament que això, que als adults és relativament senzill, però clar, quins són els factors? Un, el temps, l'altre, el soroll. No sé si en pot la haver algun més. ansiedad Quan pot durar también. una prova d'estes? Lo habitual es que duren, bueno, más o menos de término medio, 40 minutos, pero ya te digo, depende del tipo de técnica, porque lo que más vamos a hacer aquí es resonancia craneal, justamente para patología neurológica. Pero ya te digo, una resonancia de otro tipo puede durar perfectamente entre 40 y 50 minutos, incluso una hora. Depende del corte y depende de la colaboración del paciente. Jo no sé si realment els adults pot ser relativament senzill aguantar això, perquè és que és molt de temps i, a més, el soroll més o menys cadascú tenim el nostre llindar, pot ser de, no dolor, però d'aguantar, no?, este soroll fort, perquè quin símil podríem fer? No sé si es pot dir en decibels o comparar en, no sé, en una motosserra o... Sí, aquí me pillas en decibelio, no sabría decírtelo, pero sí que es verdad que es bastante fuerte el sonido. También es cierto que se colocan unas orejeras en adultos y en pediátricos, sobre todo en bebés estamos intentando localizar una especie de orejeras que justamente se encajan en lo que es toda la hélix y antihélix de la oreja, en todo lo que es el pabellón auricular. Y esto limita un poco el sonido, incluso encima de esto irían como unos cascos, como de normal, como de radio, y esto intenta limitar un poco el sonido, pero aún así el sonido es bastante fuerte y es bastante molesto, la verdad. I quina seria ara exactament la novetat? Com era el procés fins ara en pacients pediàtrics i què heu incorporat? Pues mira, hasta ahora lo que veníamos haciendo es, los especialistas de pediatría solicitábamos la resonancia y desde Secretaría se contactaba con los hospitales que tenemos de referencia, tanto de Joan 23 como de Barcelona de Valdebrón, y ellos se encargaban de realizar la sedación, ¿no? De sedar o dormir a los niños para que colaboren durante la prueba y cuanto más quietos estén, pues más rápida es. Nosotros hemos adaptado estos protocolos, hemos comprado todo el material, nos hemos formado y hemos creado un equipo multidisciplinar, tanto por radiología, como por anestesia, como por pediatría, con sus enfermeras, subtécnicos, todo. Y lo hemos incluido justamente aquí en las Terres de l'Ebre, ¿no? En el Hospital de Tortosa. O sigui, fins ara la pràctica existia, però no la podíeu realitzar aquí. Havíeu d'enviar els pacients i les pacients a Tarragona, com deies, Barcelona, no? Muy bien, exacto. Esto es. I tot això, vull dir, evidentment, escurça els temps, no?, de poder tindre la prova, perquè cada centre sanitari té la seva cua per a fer aquestes proves i, a més, vulguis que no, haver de viatjar fins a per prop que estigui a Tarragona és un trajecte d'una hora que els pacients ja no hauran de fer. Sí. Los pluses que ha aportado esto, o sea, las ventajas que ha aportado para el territorio son enormes. Ya tanto
para la familia, porque claro, tú piensas, bueno, se traslada al niño, no, se traslada a una familia completa. Pide el día en el trabajo, tanto del padre como de la madre, porque si tiene hermanos se ha de quedar con el hermano. Bueno, es todo un ahorro económico y una ventaja para esta familia de no tener que trasladarse ya no a Tarragona, sino a Barcelona incluso, durante un día, que vaya todo bien, luego la vuelta. Esto por un lado, y después por todo el tema también de nuestra formación y de crecimiento del Hospital de Tortosa en cuanto a este tipo de procedimiento. Es un Mm, plus en todos los sentidos. Sí, sí. D'acord a precisament la localització dels pacients, això sí, es fa a l'Hospital de Tortosa, però no sé quins pacients afecta. Si seria Baix Ebre, Montsià, no sé si Terra Alta també, imagino que potser la Ribera Sí. d'Ebre potser ja tenen més facilitat per anar a Tarragona. A Tarragona, sí. Pero ya te digo, como el flujo de pacientes es indiferente, nosotros incluso ahora los que habíamos enviado a Tarragona los hemos llamado y hemos dicho, oye, que hemos abierto esto que se puede hacer aquí, que igual en Tarragona te han dado fecha para, no sé, me lo invento, 2 meses y nosotros el mes que viene te lo podemos realizar aquí. No hace falta que te vayas allí ni nada de esto. Sí, sí. Perquè ara Y partíeu de que no teníeu llista d'espera, diguéssim, per a pacients pediàtrics. Entenc que adults, evidentment, sí, perquè no es requeria d'esta sedació. no, se requería, pero ya te digo, se hacía en otros hospitales. Ahora, claro, al haber empezado aquí, supongo que bueno, los profesionales se han animado un poco y sí que están pidiendo, ¿no?, todo este tipo de resonancia. A veces lo que se solía hacer antes es igual pedías una resonancia y esperabas un tiempo hasta que el paciente colaborase para no sedarle, para no tener que enviarlo fuera, etcétera, etcétera. Bueno, veremos a ver cuántos números salen. Comentaves o sigui, que heu incorporat maquinària i tal per a realitzar esta sedació. El procedimiento, sí. Suposo que és complicat perquè tractant-se de xiquets, en alguns casos nounats, les proporcions i tal deu ser complicat i més enllà de la maquinària, no? D'uns coneixements per Sí. part del personal mèdic. De todo. Piensa que, claro, bueno, desde pediatría y ya de anestesia, que también tienen conocimiento pediátrico, pero bueno, hemos hecho una actualización justamente en esto, ¿no? En este apartado de sedación pediátrica y neonatal, y justamente estamos pediatras y anestesistas, ¿no? Para aportar nuestro granito de arena. Y como bien decías, pues sí, se ha comprado todo tipo de maquinaria con dos pluses, ¿no? El de que sea adaptable a la reso, o sea, que sea compatible con la resonancia. No cualquier máquina se puede meter dentro de una resonancia. Y después también con el otro inconveniente de que, claro, tiene que ser o pediátrico, piense que la edad es de 0 a 14, 15 años y tiene que ocupar, ¿no?, este rango de edad. Piense que se puede meter un bebé de 15 días como un niño de 13 años. Entonces, claro, los tamaños de según qué cosas pues varían mucho. Llavors això entenc que ho complica una mica, però precisament és el procés que heu fet, no? Exacto, sí. I Sí. l'equip d'anestesiologia, entenc, és el mateix, no? El que ja tenia l'hospital. No requereix de tindre dos departaments, un pediàtric i l'altre. No sé si en un futur sí que se podria contemplar. Esto ya depende de ellos. Pero ya te digo, ahora mismo sí que se encargarán dos, tres personas que siempre intentarán ser las mismas. Más que nada para coger carrerilla, como si dijéramos, y lanzarnos de lleno a la resonancia con sedación. Pero sí, serán siempre las mismas personas. Yo seré siempre el encargado de pediatría y intentaré que sean siempre los mismos anestesistas con tal de hacerlo más llevadero, ¿no? De formar equipo y de ser un equipo. Parlàvem abans dels tempos, de que la gent, les famílies havien de requerir un dia entre anar, fer la prova i tornar. Fins a quin punt s'ha reduït? Vull dir, suposo que a banda del trajecte, si no ets de Tortosa, el que te costa arribar des del teu poble, no sé si hi ha un procés d'espera abans de la prova, fer la prova que deies que pot variar, que pot ser de 40 minuts o una hora i mitja, i després no sé si ja se'n poden anar directament a casa o pot Sí. requerir d'un temps encara per si de cas. La cosa es, claro, el paciente viene, nosotros, bueno, hacemos la bienvenida, la sedación y tal, hacemos la prueba, todo esto habitualmente tarda una hora y cuarto, y después se Perdona, suelen quedar... una hora i quart comptant el moment de la sedació. No? O Exacto. sigui, posar l'anestèsia i tot també deu tindre el seu temps. Sí, piensa que la anestesia es un segundo, es un sedante que cuentas hasta 10 y cuando vas por el 8 ya estás dormido. O sea que Això sí que és típic de les pel·lícules.
no? Que a més te fan comptar de 10 a 1, en compte enrere, no? Y cuando, sí, sí. Y antes de empezar a contar ya estás dormido. Sí, es ultra rápida la sedación que hacemos. Y también justamente cuando al despertar, cuando quitamos lo que es la sedación, también se despiertan bastante rápido. Entonces, después justamente de hacer la prueba, sí que los dejamos entre 40 minutos, una hora aproximadamente, para que vuelvan en sí, que conecten, que coman algo, que beban alguna cosita y sí, después directamente a casa. También hemos contemplado que igual, bueno, pues tenemos que tener previsto de que igual no todos los pacientes van igual de bien. Entonces aquí es donde entraría un poco el curso de todos los especialistas que formamos cargo, incluso de los supers de enfermería y tal, de facilitarnos un espacio donde poder trabajar en este paciente. Això que Y deies aquí hablaríamos igual de horas o de ingreso. Sí, sí. Deies que cal bueno, un repòs, menjar i tot això. No sé quins efectes secundaris pot tindre l'anestèsia ja, o sigui, en general, no? Tant sigui en un pacient adult com pediàtric. Pues mira, dependiendo de la anestesia, porque claro, hay muchas maneras de hacer una anestesia. Piensa que o puedes sedarlo con gas, ¿vale? Anestesiarlo con gas, que es lo que suelen hacer en quirófano, o lo que estamos haciendo en resonancia es sedación con fármacos. Es decir, te cogen una vía, te canalizan una vía venosa, ¿vale? Y a través de esta vía te inyectan un fármaco que lo que hace es como deprimir el sistema nervioso central, apagar un poquito el cerebro para que te Dit duermas y així, no te deprimit muevas. sona malament. Sí, sí. Y justamente hace esto, a intentar apagar un poco la mente para que se tranquilice, se duerma y justamente cuando lo quitas volver a despertar. ¿Problemas que pueda haber? Pues la gran mayoría de veces, pues vómitos, náuseas, todo este tipo de cosas. A veces dan un poquito de, según el fármaco que use, pues puede dar algún tipo de rojez en el cuerpo, algún tipo de exantema, de picor, de urticaria. Bueno, es que hay muchos tipos, ¿no? A veces pueden dar taquicardia, pueden hacer que respire más rápido el paciente. Depende, ya te digo, del fármaco que uses o de la combinación que uses y del tiempo que se use. Así va a depender el efecto secundario. De què depèn utilitzar un sistema o un altre i quin fàrmac dins del sistema este? Habitualmente, claro, esto depende, uno, del centro y dos, del especialista. O sea, no es O lo sigui, mismo. no depèn del tipus de cos, del tipus de prova... También, evidentemente, sí, sí, sí. Depende del paciente, depende de la edad y depende de todo. Ya te digo, por ejemplo, nosotros fuimos a ver cómo lo hacían en Valdebrón y ahí lo hacían de una manera. En Joan 23 lo hacen de otra, en San Joan de Déu lo hacen de otra y claro, cada maestrillo usa su librillo, ¿no? Que dicen. Pues nosotros hemos intentado recuperar lo mejor de todos y dependiendo de lo que dices, ¿no? Del peso, de las alergias, de los antecedentes que tiene, porque justamente antes de venir a lo que es la sedación hacen una primera visita de anestesia para valorar todo lo que es la vía aérea, los fármacos que se pueden usar, los que están contraindicados. Entonces, claro, dependiendo de todo esto, se usa un tipo de procedimiento y de fármaco o otro tipo de sedante. En una setmana que fa que es pot fer la prova en sedació, no sé si es poc temps per a fer una primera valoració, però de moment com ha anat? Pues la verdad que, mira, el otro día envié un email a todos los componentes del equipo que estaba súper agradecido, que había ido súper bien, que hay matices que tenemos que mejorar, que hay cositas que tenemos que todavía que pulir, pero la verdad que muy, 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 muy contento del día 23 que la estrenamos. Muy contento. Alguna complicació que hi ha hagut de moment? Perquè, bueno, si dius que s'han de millorar coses, complicació No, no té me per què ser trajo... greu tampoc, però... No. De complicaciones no hubo ninguna. Sí que es verdad pues que, bueno, dependiendo del material, era la primera vez que arrancábamos ciertos equipos, de conexiones, de, bueno, un poquito sobre todo del aparataje, no del sí el paciente y el procedimiento, que esto, ya te digo, salió excelente, de 10. Quin és el volum de pacients pediàtrics que necessiten o que passen per una ressonància magnètica? Mira, el año pasado creo que fueron, no sé, entre 50 y 60 pacientes, más o menos. Claro, dependiendo de si van a Valle. Porque claro, aquí sí que se hacía antes, sobre todo en niños más pequeños, que no requieren lo que llamamos una sedación farmacológica. Hay dos tipos de sedación, la farmacológica, donde tú usas algún fármaco, y la no farmacológica, que es la que usamos en bebés, ¿no? De dar un biberón
o dar el pecho y después de la toma, ¡pum!, se quedan cao y aprovechamos que se quedan... Aprofitar la biologia mateixa, no? Molt bé, molt bé. Y esto se hacía. Claro, sin contar estos, alrededor de 50. Ahora mismo estamos teniendo, entre los que hemos recuperado de Tarragona y los que han solicitado y demás en los últimos meses, unos 30, 35 tendremos aproximadamente. I amb les ressonàncies, què se veu? Què se fa? Per a què serveixen? Claro, la resonancia es una prueba que es indolora y que la ventaja que tiene es que no irradia, ¿no? La desventaja es el tiempo, ¿no?, y la dificultad de la lectura de la técnica, pero para esto ya tenemos a los radiólogos. Y claro, la resonancia depende también de la parte donde hagas la resonancia. Si habitualmente, como te he dicho, lo hacemos del cráneo, pues se ven todas las estructuras del cráneo, todas. Desde hueso, músculos, todo, absolutamente todo. Espacios, venas, arterias, absolutamente todo. Todo. Es como una imagen detallada, como si abrieses un libro de anatomía y lo estudiases, Sí. Pues igual. La típica imatge, no? Aquella del tall per a veure totes les parts del cos internes, no? Però això sense haver de tallar. Exacto. Y sin nombre y sin nada. Esto ya te digo, es una lectura, pero sin detalles que el radiólogo ha de interpretar. Sí, sí. I quines malalties o què hi ha darrere per a necessitar fer aquestes ressonàncies? Pues mira, la gran mayoría de veces, como te digo, la resonancia craneal se suele hacer sobre todo en patología neurológica, epilépticas o también de prematuros, por ejemplo, para ver todo el desarrollo neuronal que hace el cerebro, el hecho de haber nacido antes, para ver todas las circunvoluciones que hace el cerebro y ver qué grado de prematuridad o qué grado de afectación ha podido tener el hecho de ser prematuro. Luego en niños también que lo pasan mal, ¿no?, de una asfixia perinatal, para valorarlo, en crisis convulsivas, en convulsiones, también en oncología, en tumores o en nefrología. Ya te digo, hay muchísimas variantes donde poder hacer una resonancia, pero la gran mayoría de veces, o sea, la prueba príncipe es la resonancia craneal en este centro. I ara que teniu esta nova millora, quina seria la següent? Teniu des del departament pediàtric alguna més necessitats? Bueno, segurament sí, però no sé si en teniu alguna contemplada per a desenvolupar properament. Pues mira, en relación con todo el tema de la humanización del hospital, que es un punto que yo creo que ha de mejorar no solamente en pediatría, sino en todas las áreas del hospital, todas las especialidades, nos gustaría llevar a cabo con toda la enfermería de pediatría técnicas sin dolor a través de gafas virtuales 3D y poder canalizar vías sin necesidad de estar encima del paciente sujetándolo, simplemente colocándole unas gafas 3D virtuales y poniéndole lo que más le guste, o Netflix, o Disney, o YouTube, cualquier cosa que le guste, y usar esto como una sedación no farmacológica que nos ayude a hacer técnicas sin dolor. Y en un futuro también, esto ya hablo ya de más hacia adelante, incorporar como una especie de pantalla dentro de la resonancia para que en niños que sobre todo sea más el componente ansioso, que colaboren, pero que puedan ver una peli sin necesidad de ningún tipo de administración de fármaco, pues sería un plus a mejorar y que de hecho en otros hospitales ya se está haciendo, ¿no? Poder ver una película y estar tranquilo en la resonancia, pues és otro plus que nos gustaría hacer más. Perquè suposo que també a vegades hi ha proves que potser requereixen que el pacient estigui despert o necessitats, no? Sobretot si són cerebrals, necessites veure quina afectació del cervell hi ha mostrant-li certs estímuls, no? Per a saber com afecta una part o una altra. Esto es sobre todo de cara a neurocirugía. Esto es muy de película, también. Vale, sí, sempre me vaig al mateix tema. Pero sí, no es necesario que esté despierto, puede estar despierto o dormido, ya te digo, sobre todo es la colaboración. En esta prueba se necesita colaboración y si te dicen que te has de estar quieto en esta posición, te has de estar quieto durante los minutos que se necesite en esta posición, porque si no lo que es la prueba no termina de salir con toda la nitidez posible y claro, la lectura se hace complicada para el radiólogo. Si acabeu incorporant aquestes pantalles per a veure pel·lícules per streaming, molts serveis com Netflix o Disney Plus estaran encantats, suposo. No sé si us fan descompte per ser entitats públiques, però aquestes coses s'acabaran forrant. Sí, sí.
Doncs bé, doctor Ricardo González, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que continuem amb este nou procediment de sedació en les ressonàncies magnètiques i, de nou, moltes gràcies. Muchas gracias a vosotros. Gracias.